Muy buen día, jóvenes. En esta oportunidad, para continuar con nuestro contenido, en la última clase pues habíamos llegado a determinar las presiones tanto de reposo, presión activa y pasiva en mi muro de contención. También calculamos la presión producto de una carga distribuida sobre el suelo. Y pues antes de empezar a trabajar los chequeos por servicio, vamos a calcular lo que sería el equivalente de una carga sísmica. Esto pues siguiendo los requerimientos que nosotros vimos en clases anteriores. Trabajamos con la normativa 5.3 de AGIES. En esta norma pues aquí tenemos la norma. Es sobre lo que son obras de retención. Y pues los lineamientos que me dicen para lo que es sismo ya los habíamos trabajado, ¿verdad? Lo que es la presión activa para condiciones sísmicas. Me indica pues que es de suma importancia en este análisis en zonas de alta amenaza sísmica. Aplicamos un método de análisis pseudoestático, el cual es muy utilizado para análisis de estabilidad de taludes y obras de retención. Habíamos establecido dos coeficientes que íbamos a utilizar, un coeficiente para lo que es una fracción de aceleración del suelo, que es ese coeficiente KH, sería el coeficiente horizontal, y un KB como coeficiente vertical sísmico. Bien, para ello pues necesitamos ver cuál es la aceleración máxima del suelo. Para ello pues nos referimos a la norma de la NSE 2. En la NSE 2 pues se me indica que la aceleración máxima del suelo, para los casos en que sea necesario estimar la aceleración máxima del suelo correspondiente al sismo de diseño, a partir de los espectros genéricos se utilizará la siguiente expresión. Esta expresión dice que la aceleración máxima del suelo va a ser igual a 0.4 de SCD, donde SCD es igual a la ordenada espectral de diseño de periodo de periodo corto, y este pues va a ser el que por medio del cual vamos a obtener nuestra aceleración máxima del suelo. Para ello pues vamos a seguir en nuestra hoja de Excel. Vamos a trabajar lo que sería la carga para condición sísmica. En esta carga para condición sísmica pues vamos a establecer el valor de SCD. Esto pues tenemos que determinarlo por medio del procedimiento establecido en la norma de seguridad estructural. Pero pues aquí solamente vamos a dar ya de una vez el valor. Vamos a tomar 1.2. Vamos a considerar que ese es el valor que nos dio todo el procedimiento de cálculo. Y a partir de ahí pues mi aceleración máxima del suelo de diseño va a ser igual a el 40%, 0.4 de este valor. Entonces este valor va a ser mi aceleración máxima del suelo, 0.48 del valor de la gravedad, y a partir de ahí yo voy a tomar mis coeficientes KH y KB. Podemos ver según nuestro cálculo, pues primero pues tendríamos que determinar cuánto vale AM, ¿verdad? Entonces AM es igual a 1.45 menos la aceleración máxima del suelo por la aceleración máxima del suelo. Entonces esta ecuación la vamos a ingresar en nuestros cálculos. Entonces AM va a ser igual a 1.45 menos la aceleración máxima del suelo, y esta resta va a ser multiplicada por la aceleración máxima del suelo. Entonces AM vale 0.4656. De aquí pues ya obtenemos nuestros dos coeficientes.
Veamos, me dice que el coeficiente KH va a ser 0.50 para suelos firmes y 0.67 para suelos medio densos o medio compactos. Para nuestras condiciones de trabajo vamos a suponer que estamos trabajando un suelo firme. Vamos a suponer un perfil de suelo D, digamos. Entonces vamos a trabajar un valor KH igual a 0.50 de AM. Entonces KH va a ser igual a 0.5 por AM, entonces KH vale 0.2328. Y luego pues el valor de KB, el coeficiente sísmico vertical, será igual a 0.5 de KH. Entonces tomamos KB igual a 0.5 por KH. Seguimos entonces. Teniendo ya esos valores, me indican que la fuerza resultante total de la presión activa generada durante un sismo va a ser igual a esta expresión, a una expresión que considera el peso específico del suelo por la altura al cuadrado por el valor de KAE por 1 menos KB, donde el valor de KAE va a ser igual a toda esta expresión. Esta es la ecuación del coeficiente de presión activa utilizando lo que es lo establecido por Coulomb. Entonces eso es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Igual acá tenemos el procedimiento que habíamos establecido. Aquí habíamos dicho que se calcula el valor de PAE utilizando la ecuación 26. Nuestra ecuación 26 sería esta. Bueno, aquí está la otra alternativa, ¿verdad? Que sería utilizar esta expresión. Esta alternativa es la que nosotros tenemos en nuestro trifoliar, ¿verdad? En nuestro trifoliar pues tenemos esta expresión y esa pues es la que vamos a utilizar aquí. Vamos a tomar lo que sería la determinación de la presión activa. Dice el coeficiente de presión activa es el coeficiente el valor de Ka para esta expresión es el coeficiente de presión activa de Coulomb sobre un muro con inclinación de cara posterior beta prima con la horizontal y un relleno inclinado con un ángulo alfa prima con la horizontal. Entonces lo que vamos a hacer va a ser determinar la presión activa, pero utilizando estas dos variaciones angulares, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en base a esas condiciones. Bien, lo que tenemos que ver entonces es cuál es la definición de cada una de estas expresiones que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, primero pues ya teníamos un ángulo de fricción de suelo. El ángulo de fricción de suelo lo teníamos trabajado como 29 grados. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar, este es el ángulo de fricción del suelo, lo vamos a correlacionar con este valor de acá arriba. Ese valor entonces ya lo tenemos. Ahora el valor de beta, dice que beta prima va a ser igual a beta menos teta prima. Ahora, ¿qué es beta? Como lo tenemos en este diagrama, beta sería igual al ángulo que se forma entre el muro y la horizontal de su base. Entonces, en este caso, como estamos trabajando un muro completamente vertical, el valor de beta va a ser 90. Entonces vamos a trabajar eso en nuestra hoja de cálculo.
Beta va a ser igual a 90 grados. En radianes eso es igual a 1.57 radianes, ¿verdad? Que dijimos que era beta es igual al ángulo formado entre la base y el muro. Bien, regresamos a mi expresión acá. Ahora, ¿qué es teta prima? Teta prima, pues aquí lo tenemos definido como la tangente inversa de nuestras relaciones de coeficientes sísmicos horizontal y vertical. Entonces, esta ecuación es la que vamos a ingresar como teta prima. Vamos a nuestra hoja de cálculo. Teta prima es igual a la tangente inversa del coeficiente horizontal dividido dentro de 1. Veamos qué nos dice mi ecuación. 1 menos el coeficiente vertical. Entonces sería 1 menos el coeficiente vertical. Y el valor de teta prima es igual a 0.2576, pero esto está en radianes. Lo vamos a trabajar en grados, solo para tener la presentación aquí. Es igual a 14 grados y pues aquí le hacemos de nuevo la conversión a radianes. Entonces tengo 14.76 grados, es igual al valor de teta prima. Bien, ahora veamos. Aquí tenemos que alfa prima es igual a teta prima más alfa. ¿Qué es alfa? Alfa, como podemos ver aquí, es el ángulo que se forma con la horizontal con lo que sería el suelo retenido, ¿verdad? Entonces, para el caso que estamos viendo aquí, el ángulo alfa sería 0. Entonces, alfa prima, bueno, vamos a colocar alfa primero. Alfa va a ser igual a 0, ¿verdad? ¿Y qué es alfa? Es el ángulo formado entre la horizontal y el suelo retenido. Por darle una definición, entonces este es el valor de alfa. Alfa prima, entonces dijimos que era teta prima más alfa. Muy bien, entonces ya tenemos aquí definidos todos los ángulos que vamos a considerar para hacer nuestro cálculo del coeficiente estático y dinámico de sismo, ¿verdad? Bien, entonces veamos el procedimiento. Dice, primero se calcula la ecuación PAE usando la ecuación 26 de Coulomb. Se calcula el valor de la presión activa usando la ecuación 9 de Coulomb. Y luego pues vamos a calcular el valor de la presión, el valor de la fuerza resultante al hacer la resta de ambas fuerzas, ¿verdad? La fuerza de presión en condición sísmica y la fuerza de la presión activa. Y va a actuar a una distancia, la presión activa va a actuar a una distancia de h dividido entre 3 y la presión
la resultante de esa resta pues va a actuar a una distancia de 0.6 de h. Muy bien, entonces vamos a calcular primero la presión activa. Vamos a calcular primero la presión activa utilizando la ecuación de Coulomb. Bien, vamos mejor a la ecuación directa de Coulomb, ¿verdad? Para presión activa. Aquí está. Presión activa de suelo según la teoría de Coulomb. Esta va a ser la que vamos a utilizar. Entonces, primero calculemos la presión activa. Entonces, la presión activa va a ser igual a esta expresión, el seno cuadrado de beta más el ángulo de fricción del suelo. Entonces sería el seno de beta más el ángulo de fricción del suelo, esto elevado al cuadrado, dividido dentro de el seno cuadrado de beta por el seno de beta menos este valor delta prima. ¿Pero qué es ese valor delta prima? El valor delta prima es el ángulo de fricción. Es el ángulo de fricción entre el suelo y el muro. Dice, en un diseño real de muros de contención, el valor de ángulo de fricción entre el suelo y el muro se supone que está entre el ángulo de fricción del suelo dividido entre 2 o 2/3 del ángulo de fricción del suelo. Lo vamos a tomar como el ángulo de fricción del suelo dividido dentro de 2. Entonces vamos a agregar acá delta prima es igual a el ángulo de fricción del suelo dividido dentro de 2. Entonces, ¿esto qué es? Es el ángulo que nos decía acá, el ángulo de fricción entre el suelo y el muro. Fricción entre el suelo y el muro. Muy bien, ya teniendo esto, calculamos dividido el seno cuadrado de beta, seno de beta al cuadrado por el seno de beta menos delta prima, seno beta menos delta prima por, dentro de paréntesis, 1 más la raíz cuadrada de una diferencia, que la diferencia sería el seno de el coeficiente de fricción del suelo más el coeficiente entre el muro y el suelo, ¿verdad? Entonces sería el coeficiente de fricción del suelo más este valor delta prima por el seno de delta prima más menos alfa. Menos alfa. Dividido. Bueno, aquí cerramos paréntesis, dividido dentro del seno de beta menos delta prima. Beta menos
delta prima por el seno de alfa más beta. Seno de alfa más beta. Cerramos este paréntesis. Cerramos la raíz. Cerramos esto que estaría elevado al cuadrado. Y cerramos todo el término. Esta es mi expresión. Y eso me da igual a 0.3136 como coeficiente de presión activa. Bien, esto lo podemos comparar con el coeficiente que calculamos en la clase anterior. Esto da 0.3136. El coeficiente de presión activa que teníamos en la clase anterior era 0.3469. Bien, esto pues, ¿por qué nos varía? Porque aquí utilizamos un coeficiente entre el muro y un ángulo de fricción entre el muro y el suelo, ¿verdad? Entonces, si ese ángulo fuera 0, el coeficiente entonces me coincide con el valor que yo tengo acá. Porque lo que sucede es de que el cálculo de la presión, el cálculo del coeficiente de presión activa que utiliza la teoría de Coulomb ya toma en cuenta la fricción que hay entre el muro y el suelo. En cambio, si utilizamos las ecuaciones de Rankine, no se toman en cuenta esos valores, pero al final nos damos cuenta que si este valor lo tomamos como 0, pues los coeficientes pues me dan igual, ¿verdad? Entonces, eso pues para que se pueda tomar en cuenta esa consideración. De momento pues lo vamos a dejar así como estaba. Y vamos a utilizar este coeficiente de presión activa. Ahora, el coeficiente de presión para condición sísmica, de presión activa para condición sísmica, lo que vamos a hacer, vamos a copiar esta misma ecuación. ¿Y qué me dice el concepto? El concepto me indica de que el coeficiente para condición sísmica me dice que yo voy a utilizar el coeficiente de presión activa de Coulomb sobre un muro con inclinación de cara posterior con beta prima, con la horizontal, y un relleno inclinado alfa prima. Entonces lo que voy a utilizar para determinar esta nueva condición va a ser utilizar un valor beta prima y un valor alfa prima. Entonces regreso a mi hoja de cálculo y lo que tendría que utilizar es, en lugar de utilizar alfa, voy a utilizar alfa prima, y en lugar de utilizar beta, voy a utilizar beta prima, que aquí no he puesto todavía el valor de beta prima. Vamos a agregarlo. Beta prima me dice la ecuación que es igual a beta menos el valor de teta prima. Entonces sería beta menos el valor de teta prima. Entonces este va a ser el valor de beta prima. Entonces lo que voy a hacer es, para determinar el valor de KE, ya tomando en cuenta la consideración sísmica, pues lo único que voy a hacer es sustituir, en lugar de utilizar beta, voy a utilizar beta prima. Entonces modifico todos los valores que yo tenga de beta, los voy a sustituir por beta prima, y todos los valores de alfa los voy a sustituir por alfa prima. Entonces, teniendo eso, ya tengo el coeficiente de presión activa bajo condición sísmica, ¿verdad? Cambia de 0.31 a 0.55. Si el ángulo que está formado entre la fricción de suelo y muro fuera de 0,
Entonces pasa de 0.34 a 0.56, ¿verdad? Esto solo para que se tome en consideración ese cambio, ¿verdad? Nosotros vamos a dejarlo como estaba. Vamos a utilizar estos dos valores. Y luego de esto, pues vamos a determinar nuestras cargas, ¿verdad? Nuestra carga producto de la presión de lo que es la presión activa, usando la ecuación de presión activa. Esta ecuación, donde la presión activa es un medio del peso específico del suelo por la altura al cuadrado por el coeficiente de presión activa. Entonces el valor de PA va a ser igual a un medio por el peso específico del suelo, que es 1650, por la altura al cuadrado. Vamos a tomar toda la altura que tiene nuestro muro. Habíamos dicho que era una altura de 4.5 metros. Aquí vamos a colocar esa altura. H va a ser igual a 4.5 metros. Entonces va a ser un medio por peso específico del suelo por altura al cuadrado por el coeficiente de presión activa. Y mi fuerza por presión activa es 5240.35 kilogramos fuerza. Esto es para un ancho de 1 metro, ¿verdad? Bien, ahora para lo que es el valor de la carga lateral por sismo, por la condición sísmica, utilizamos la ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos que sería un medio del peso específico del suelo por H por 1 menos KB por el coeficiente de presión activa para condición de sismo por esta relación. Entonces primero vamos a calcular esta relación que tenemos aquí, el seno cuadrado de beta prima dividido dentro del coseno de teta prima por el seno cuadrado de beta. Entonces vamos a calcular esta expresión. Vamos a darle el nombre que aparece en la norma. En la norma me aparece que esa expresión se conoce como F. Entonces le vamos a determinar el valor de F es igual a el seno cuadrado de beta prima seno de beta prima al cuadrado dividido dentro del coseno de teta prima por el seno de beta al cuadrado. Entonces el valor de F es 0.9670. A partir de ahí entonces yo tengo que la fuerza va a ser igual a un medio del peso específico del suelo por la altura al cuadrado por el coeficiente para condición de sismo por el valor de F. Entonces tengo que mi fuerza va a ser de 8.965.35 kilogramos fuerza. Muy bien. Aquí tenemos que es... y aquí me faltó, ¿verdad? Multiplicarlo por 1 menos KB. Entonces esto
por 1 menos KB, que es 0.11. Entonces mi fuerza quedó de 7.921.79 kilogramos fuerza. Bien, esta es la fuerza que se produce para la condición de sismo. ¿Cómo me aparece acá esa condición? Aquí se me indica que está de esta forma, ¿verdad? La fuerza solamente para carga directamente activa está actuando a una altura de H dividido entre 3 y la resta va a estar a una altura de 0.6 de H. Entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar ese valor delta de la fuerza que sería resultante solamente de sismo, ¿verdad? Entonces el valor delta de PAE vamos a ver, el valor delta de PAE va a ser igual a este valor de 7.921 menos 5.240 kilogramos fuerza. Muy bien, entonces ya teniendo estos datos podemos establecer en dónde estarían actuando, ¿verdad? Para el caso de la fuerza activa va a tener la altura de lo que es la fuerza activa va a ser igual a 1/3 de la altura que estamos calculando de presión, va a ser 1.5 metros, y el valor resultante de delta PAE va a estar a 0.6 de la altura de mi cálculo, ¿verdad? 2.7 metros. Muy bien, y con esto pues ya tenemos nuestras fuerzas por sismo, que sería esta, y nuestra fuerza activa. Si consideramos que no hay fricción entre el suelo y el muro, pues simplemente le damos a este valor 0 y ya me cambian mis fuerzas actuantes, ¿verdad? Entonces tendría una fuerza de 5.796 y de 2.327. Tal como aparece este valor, pues me tendría que coincidir con la que yo tengo presentada a esta altura, 5.796.63. Y acá también tengo 5.796.63, ¿verdad? Entonces con esto pues ya tenemos todas las fuerzas que están actuando en mi muro, ¿verdad? Bien, podemos hacer un diagrama ya de fuerzas que estén actuando. Podemos ver que podríamos tener una fuerza la fuerza activa, dijimos que es 5.796 kilogramos, 5.796.63 kilogramos fuerza. La fuerza de sismo es de 2.327.02.
0.02 kilogramos fuerza. Y la fuerza por carga viva era de 1159.18. 1159.18 kilogramos fuerza. Muy bien, aquí ya tenemos nuestras tres fuerzas actuantes. Y pues para la siguiente clase pues ya vamos a empezar a ver lo que son los chequeos por deslizamiento, por volteo y el chequeo de la presión en el suelo, ¿verdad? Entonces hasta el momento pues lo que hemos encontrado son nuestras tres cargas que estarían actuando para generar un volteo, un deslizamiento en el muro. Estas serían nuestras fuerzas actuantes. También pues creo que habíamos calculado lo que era la fuerza producto de la carga pasiva, ¿verdad? Entonces la carga pasiva habíamos dicho que estaba para una profundidad de 1.50 y la carga pasiva era de 5.349.82. 5.349.82. Muy bien. Kilogramos fuerza, ¿verdad? Cada uno de estos pues está actuando a una altura. Este pues actúa a una altura de h dividido 3. Lo que es la carga viva está actuando a una altura de h dividido 2. Y la carga de sismo actúa a una altura de 0.6 de h. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama de cargas y con ese diagrama pues vamos a trabajar cada uno de los chequeos que les mencionaba, ¿verdad? Eso lo vamos a trabajar para la siguiente clase. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.